Bueno, ahora vamos con el tema de la hipertensión arterial. ¿De dónde viene esto? Ustedes piensen, ¿el ser humano tuvo hipertensión arterial toda su existencia? ¿Existía la hipertensión arterial crónica en la humanidad hace 500 años? ¿Sí? ¿Se imaginan eso? Digo, la gente sufría de hipertensión y se moría y no lo sabía. ¿Por qué debería tener aumento de la presión arterial un cuerpo? ¿Por qué no lo tienen los animales? ¿Por qué los animales no sufren de hipertensión? Aunque tienen momentos en los cuales les aumenta la presión arterial. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se han disparado las cifras de hipertensión arterial en, en el humano moderno? Pongámosle los últimos 200 años o 150 años. ¿Sí? Porque antes de eso, medio que la hipertensión era muy rara. No quiere decir que no existía, pero muy, muy rara. La hipertensión es un mecanismo de defensa. Y usted dice, ¿cómo puede ser un mecanismo de defensa algo que nos puede matar, ¿sí? Nos puede perjudicar? Bueno, es un mecanismo de defensa, ¿por qué? Porque se pone en juego precisamente para combatir un problema. El tema es que no nos contaron cuál era ese problema. Nos hablaron directamente de la hipertensión. Que la hipertensión esto, que la hipertensión lo otro. Pero cuando yo les digo que la hipertensión es un mecanismo de defensa, me dicen, pero ¿cómo puede ser un mecanismo de defensa que me mata? Sí, claro, un mecanismo de defensa que está despierto 24/7 durante 40 años y claro que te mata, porque no vino preparado para eso. Te dio una alerta para que vos hicieras un cambio. Como el cambio no lo haces, bueno, listo. El cuerpo dice, chau, ya no te puedo ni cobrar el alquiler, te expulso, ¿sí? Te saco de tu hábitat. El tema es así. eh, Estamos de acuerdo que la humanidad en el último tiempo, cada vez más y de forma más generalizada, se intoxicó, se contaminó y se alejó del hábitat natural. ¿Sí? Se armaron las ciudades, la gente fue viviendo cada vez más arriba del cemento que de la tierra y en lo posible muchos ni siquiera sobre la tierra, sino ya a metros, ¿sí? En altura, ¿sí? Aparecieron las propiedades horizontales. Bueno, todo eso fue haciendo que el cuerpo se alterara en su funcionamiento. Y hay un patrón común en todo lo que nos está pasando. Además de la contaminación o de la toxicidad en la que está viviendo nuestro cuerpo, apareció la falta de oxígeno en los tejidos, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿lo podemos solucionar dándole más oxígeno al cuerpo? Ese sería el concepto de las cámaras hiperbáricas que aparecieron ahora. Aumentar la presión parcial de oxígeno que entra al cuerpo y entonces de esa manera lo oxigeno. ¿Y quién te dijo a vos que el cuerpo no tiene oxígeno? ¿El aire dejó de tener oxígeno? No, no cambió, nunca. Tiene la misma proporción de oxígeno que tiene desde que está la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Hay un problema de transporte. No es un problema de carga, es un problema de transporte. ¿Sí? El transporte de oxígeno hacia los tejidos más periféricos está alterado. ¿Por qué? Porque está rota la ruta, porque pusieron unas lomas de burro y entonces el oxígeno le cuesta llegar, el que transporta el oxígeno se accidentó, hay piquetes, bloqueos, hay un montón de causas, producto de estas toxicidades y de estas contaminaciones, que hacen que el oxígeno no pueda llegar hacia la parte más lejana de nuestros tejidos. Y por el otro lado, muchos de estas sustancias que nos han venido entrando de forma voluntaria,
¿sí? Esto no es natural, esto no es una persona que trabaja en una mina de carbón y se intoxicó por el ambiente en el que convivía las 24 horas insalubre. No, eso le pasaba a la gente hace 200 años atrás y eran los que trabajaban en la mina nada más. La familia de los mineros no tenían ese problema. Bueno, ahora resulta que nadie trabaja en ninguna mina, pero todo el mundo tiene problema de minerales o metales en su cuerpo cuando no tiene relación con ninguna mina. Bueno, esto tiene que ver con que la contaminación y la intoxicación, además de bloquear estos circuitos, desencadena en el cuerpo un mecanismo que nosotros traemos de fábrica que nos permite sobrevivir, pero que si está llevado al extremo, nos jode, como cualquier extremo. La abundancia continua es mala, la escasez continua es mala. La avenida del medio siempre es la salud, que es el equilibrio. Bueno, ¿qué mecanismo se pone en juego a partir de estos metales pesados, de estas sustancias inorgánicas que están en nuestro cuerpo, cada vez más abundantes, que entran con el alimento, con el agua, con los ultraprocesados? Es la inflamación. La inflamación es un proceso propio del funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? Está relacionado con el aumento del calor, ¿sí? Y del fuego interno. ¿Sí? Inflamación viene de inflamare, de flama, llama, fuego. ¿Sí? Bueno, al fuego, el oxígeno, ¿lo aviva o lo apaga? Bueno, entonces imagínense una persona que está inflamada, meterle oxígeno. El oxígeno es un combustible. Ustedes sabrán que, no sé, eh, si tienen una salamandra y tiene leña prendida y yo le abro la puerta a la salamandra y la soplo un poquito, el fuego se aviva. No hay que ser ingeniero nuclear para saberlo. El oxígeno es un combustible. Entonces aviva los fuegos. El tema es, el cuerpo está desoxigenado porque no le llega oxígeno y le proponemos darle oxígeno cuando está inflamado. Lo prendo fuego, gente. A la persona la prendo fuego. Y eso fue lo que pasó en las terapias intensivas con todos estos casos de personas completamente inflamadas a las cuales las intubaron y le metieron oxígeno. ¿Qué pasó? Murieron. ¿Por qué? Porque los incendiaron. Había que trabajar sobre la inflamación, no sobre el oxígeno. El problema era por fuera del pulmón, no por dentro. ¿Sí? Entonces, cuando el cuerpo nota que hay desoxigenación, lo primero que hace es cerrar el calibre de las arterias. Cualquiera usó una manguera y regó, sabe que si aprieta la punta de la manguera, el chorro sale más lejos. En nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. La mecánica de fluido se comporta de la misma manera. Si apretó la arteria, la sangre sale más lejos. Por lo tanto, el cuerpo tiene la capacidad de utilizar este mecanismo, que es la vasoconstricción, ¿sí? Que es el apretado de la pared de los vasos, para que el chorro salga más lejos. Bueno, ese es el mecanismo de la hipertensión. Porque si yo aprieto el calibre de los vasos, además de que el chorro sale más lejos, aumento la presión. Y eso es lo que se mide, el aumento de la presión o de la tensión arterial. Ahora, ¿por qué está dado ese aumento de la presión arterial? Porque hay alguien que decidió que había que apretar los vasos. ¿Y por qué? Y porque le llegó la información de que allá no estaba llegando la sangre. Es como que había una parte del cantero al cual no le llegaba el agua. Y cuando regábamos, el aspersor no tiraba el agua de ahí. Bueno, lo redirijo, le aumento la presión y el agua ahora llega. Bueno, lo mismo pasa con nuestros tejidos. Ese es el mecanismo fisiológico de por qué se genera la hipertensión. Y ustedes me dirán, está bien, Diego, te entendimos. ¿Cómo la tratamos? Bajando la inflamación, gente. Bajando la inflamación.
con un antiinflamatorio, que no tiene por qué ser un fármaco, yo mejoro la tensión arterial. ¿Por qué las personas gordas cuando adelgazan les baja la presión? Porque estar gordo es estar inflamado. Porque esa cantidad de grasa que tengo retenida y que no la muevo, el cuerpo me cobra alquiler. Y el alquiler me lo cobra a través de la inflamación. Me dice, mira, depositaste 20 kilos de grasa y hace 2 años que no lo usás. Te tengo que empezar a cobrar cochera. ¿Cómo te lo cobro? A través de la inflamación. La inflamación genera todos estos problemas. La desoxigenación de un montón de tejidos, por lo tanto el cuerpo utiliza otro mecanismo y dice, che, allá no está llegando la sangre, voy a aumentar la presión en los vasos para que la sangre pueda llegar. Mientras este tipo decide qué va a hacer con esa grasa acumulada, ¿sí? O con la inflamación generada. Entonces, las personas que hacen una alimentación antiinflamatoria o correcta o primitiva, vuelven a oxigenar el cuerpo. ¿Por qué? Porque baja la inflamación y por lo tanto desaparece la hipertensión. Pero la medicina moderna, donde estaba lleno de cráneos, decidieron que para bajar la hipertensión se utilizaran fármacos que trabajan sobre el mecanismo de la vasoconstricción y se utilizan vasodilatadores. Me dilata lo que estaba contraído, entonces de esa manera yo genero una baja de la tensión. Fantástico. ¿Son efectivos los vasodilatadores o los antihipertensivos? Sí, claro. ¿Solucionan el problema? No, no solucionan nada. Le solucionan el problema al tipo que te lo vende. ¿Por qué? Porque se llena los bolsillos de dinero. Y a vos te dicen que sos hipertenso de por vida y que el vasodilatador lo tenés que tomar toda la vida. O los IECA, ¿sí? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina es como si fuese una hormona, como su nombre lo dice, angiotensina, tensa los angios. Angios son los vasos. ¿Sí? Sería una tensora de vasos. Como inhibe la enzima que convierte en angiotensina, termina dando el efecto contrario y genera una vasodilatación también. ¿Sí? El tema es, hoy que sabemos tanto, ¿podemos seguir tratando al hipertenso con antihipertensivo? El mejor antihipertensivo es la vida natural, el volver a estar conectado a tierra, el conectarse a sol, el tomar abundante cantidad de agua con minerales, como es el agua primitiva, corregir los equilibrios internos y dejar que el cuerpo haga el resto, que para eso vino preparado. Pero cuando un médico les propone que para bajar la presión arterial hay que hacer todo esto, el médico te da el Lotrial y listo. Y tarda 5 minutos en la consulta. Eso es parte del sistema, eso es parte de obedecer. No tiene que ver con ejercer, porque para ejercer tengo que usar el sentido común. Y cuando empiezo a saber, me doy cuenta que el antihipertensivo es un engaño para que ustedes compren toda la vida y se estén controlando la presión si les bajó, si les subió. ¿Entendieron el mecanismo de la hipertensión? ¿De dónde viene? ¿No los contaron? No, no nos lo cuentan porque si lo entendemos, rápidamente dejaríamos el antihipertensivo. Y no para pasar a tener un problema, sino porque en realidad corregimos de verdad y por última vez el proceso que nos llevó a tener hipertensión. ¿Sí? La hipertensión es un mecanismo de defensa. No es un mecanismo para matarnos, es una defensa. Pero por un rato, la gente es hipertensa toda la vida, porque toma un antihipertensivo que no le resuelve el problema, solamente le apaga el síntoma. Y lo toma toda la vida. Qué fácil que sería ser productor de antihipertensivo.
sentado arriba de millones de dólares con la venta de probablemente la tercera droga más usada, después de los analgésicos y los psicofármacos. ¿Sí? Se disputan el tercer y cuarto puesto los antihipertensivos y las medicaciones para bajar el colesterol, que son las estatinas. ¿Sí? Ahí tenemos los 4 primeros puestos de medicamentos o fármacos que usa la humanidad. Millones y millones de comprimidos por día que la humanidad toma para no resolver absolutamente nada, solo cronificar los problemas. Y después, no, y después la culpa es porque era hipertenso. Ah, sí, miren qué bien. Bueno, con ese cuento, en otro lado. Ya saben la verdad. Cada uno resuena con lo que acaba de escuchar. Les mando un beso y un abrazo enorme.